Víctor Muñoz fue fundamental para que Club Atlético Osasuna derrotase al Real Madrid tras 15 años sin conseguirlo y sigue demostrando que su velocidad va a ser un arma peligrosísima para condicionar sistemas defensivos. Muy buenas, Sara Carmona, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Robert? Bueno, una gozada poder analizar a Osasuna, no solo por el partidazo que tenemos todos en mente del otro día, sino por todos los datos, todas las tendencias y todos los criterios que va asentando y perfeccionando, Robert. Sí, un equipo que va al alza. Es verdad que le costó arrancar también con Lichi, que venía de la Hypermotion, pero ahora mismo están en el momento más álgido de la temporada, llegan al momento decisivo con plenas garantías de que van a luchar hasta el final por esas plazas europeas. Van a luchar y yo creo que, lo estabas diciendo tú, han ido asentando un modelo que va dando muchos resultados y sobre todo hay jugadas prototípicas que cada vez hacen mejor y con más eficacia. Uno de los datos en los que hoy nos queríamos centrar, porque sin duda es una de esas armas importantes de Osasuna, es el balón parado, porque lo ejecuta muy bien, porque también si nos cambiamos de fase lo defienden muy bien, pero bueno, es el segundo equipo tras el Real Madrid que más partidos saca este tipo de jugadas. Buenísimo, al final siempre hablamos de que esa quinta fase del juego, ¿no? que se habla, es fundamental, te da muchísimos puntos y tener ese balance a favor y en contra tan positivo es garantía de que eres un equipo que vas a estar arriba. Es garantía de que eres un equipo que en acciones que normalmente pueden no ser señal de peligro, tú le vas a sacar partido y además en multitud de aspectos de esta acción, porque de esta forma generan remates, generan asistencias al remate y además lo hacen con mucha efectividad, porque aquí estáis viendo el gráfico, que lo estabais viendo, de ese cómputo entre el balón parado ofensivo y en contra, pero si damos un pasito más, ok, Robert, de estos balones parados, ¿qué rédito sacan? Es el equipo de toda la liga que más porcentaje de sus córners remata con éxito. Muy bueno. Es decir, no es el equipo que más córners remata, ni mucho menos. De hecho, es de los tres que menos. No es un equipo que fuerce excesivos córners, cosa que en otras temporadas sí que habíamos visto. Pero cuando acometen este tipo de balón parado, no hay opciones a dejar lugar a las dudas. Van a rematarlo casi al 50%. Buenos lanzadores, esto es clave. Ahí tenemos a Rubén García, que seguramente es el jugador más talentoso en este sentido. Y después, evidentemente, buenos cabeceadores. Cuando tienes al Cisne ante Budimir, cuando tienes a Catena, Totalmente. cuando tienes a Errando, cuando tienes a Torró, Moncayola, son jugadores que te pueden sumar en ese aspecto. Y ojo que quizá muchas veces vamos al volumen, como hubieras dicho, pero tener la eficacia, el porcentaje del que más remata, oye, es un mérito, sin ninguna duda. Totalmente. Tú imagínate que eres el responsable del balón parado del equipo rival y dices, como me saquen un córner, en este momento sé que 1 de cada 2 lo van a rematar. Sí. Y fíjate qué rematadores tienen. Con lo cual, yo creo que es un aspecto muy bonito a entender de Osasuna, que está complementada por muchas más cuestiones. Si te parece, Robert, vamos a ver uno de estos ejemplos, estas tactical graphics que hemos encontrado en alguna ocasión. Para mí este es el ejemplo perfecto. Es un balón parado que, además de estar perfectísimamente Rubén ejecutado, ahí es garantía. Es garantía ese guante. Y si ya te la remata Víctor Muñoz. Claro, y ahí es para mí es el spoiler del programa porque ya sabéis que después vamos a hablar de este pedazo de crack, pero es que es muy bonito porque la acción es peligrosa de por sí, eso yo creo que no hay lugar a duda, pero además de ser peligrosa, sabes que hay una acumulación de jugadores inmensos, lo estabas diciendo, que desde Moncayola a Víctor, que van a saber posicionarse y es muy bonito con qué rapidez intentan quitar las marcas, pero cuando el rival consigue hacerse con una de ellas, llega otro y te encuentra otro hueco. Así que me pareció un ejemplo muy chulo, pero necesitaba todavía, Robert, más información estática para entender todo esto. Me encanta. Lo primero, quiero que veas en pantalla ahora mismo una infografía en la que vemos todas las asistencias al remate de Osasuna, es decir, de toda la temporada. Aquí veis cómo han llegado esos remates, de qué pases previos. Es un puñetero espectáculo ver cómo de los corners se va generando un abanico prácticamente simétrico y cómo llegan esos pases filtrados para los remates lejanos fuera de área. Todo acaba en el punto de penalti, y vemos ahí cómo hay muchísimo centro lateral, que es claramente una de las señas de identidad de Osasuna. Siempre hablamos que hay clubes como Club Atlético Osasuna que tienen una filosofía muy marcada y que si tú en los datos ves que esa filosofía se está refrendando, es que el equipo va en buen camino. Totalmente. Es que decíamos antes, no tienen por qué ser los que más volumen tienen, por ejemplo, en córneres sacados, pero los que acometen lo hacen con un equilibrio, reiteran modelos que dices, más fácil para el rival para poder protegerse. Yo creo que al revés, ¿no? Porque te pones esa última trampa, seguramente algún movimiento de última hora, que es para mí es una pasada. Si damos un pasito más y me dices, ok, Sara, pero de todas esas asistencias al remate, ¿cuáles han convertido en gol? Y aquí las estamos viendo, que me parece también esas asistencias generales una pasada, muy prototípico el córner. Vemos
esa zona derecha muy marcada, que tiene mucho que ver además con el gol que acabamos de ver. Una de ellas es esa falta de ese balón parado lateral. Y bueno, yo creo que bastante equilibradas y esos balones lejanos. Pero si damos un pasito más Todavía. y me dices, ¿qué pasó? Ante el Real Sara, Madrid. contra el Real Madrid, quiero verlo. Pues aquí tienes todas las asistencias al remate contra el Real Madrid para una supremacía en banda izquierda inmensa. En este caso sí se ve claramente que el lado izquierdo fue más dominante. Creo que aquí seguramente tenemos que hablar de, como siempre, los fichajes de invierno. Han venido tanto Raúl Moro como Javi Galán, y yo creo que aquí especialmente importante seguramente es Javi Galán, que es un jugador, un 3 clásico, con mucha capacidad de ese 1 contra 1, pone muy buenos balones. Creo que bueno, que puede ser también parte de esa ayuda que le ha prestado al sistema defensivo, y también, por supuesto, la de Moro, que acaba siendo decisiva para el golazo de Raúl García, que ya lo estáis viendo en pantalla. Qué tremendo golazo hizo Raúl García. Es un golazo, y además es un golazo el gol y cómo se construye la jugada. Javi Galán desde hace muchos años es uno de los laterales más profundos de la liga, no solo en regate, también en conducción, progresión con balón, progresión sin balón para hacer ese desmarque, esa ruptura de apoyo. Es un espectáculo y es un fichaje, Sara, de esos que hace Osasuna bajo el radar, porque Javi Galán era uno de esos 3 que viene al Atlético de Madrid, no olvidemos que estaba clarísimo que para ese nivel segundo de la liga era un fichajazo terrible. Y para ese estilo de juego, porque al final es un jugador que primero te facilita un juego directo, un juego de pase largo, porque lo va a recibir, porque lo va a ejecutar, y es un jugador que si tiene que combinar en zona previa a esa zona de último tercio, tiene capacidad. De locos, sí, pero de locos. Bueno, además, es un gran regateador. Aunque la gente piensa en Javi Galán, no piensa en el regate, Javi Galán es un gran regateador, además de la conducción, así que todos atentos, porque qué bien le va a venir también a Víctor Javi Galán. Claro. Vamos a ver ahí un nexo muy importante. Y ya me he vuelto a hacer spoiler. ¿De quién vamos a hablar, Robert? Teníamos que hablar ya, porque la gran pregunta es: Sara, ¿es el jugador más rápido de la liga? Eso está en las calles, se habla de ello. A ver, yo tuve dudas. Sabía que iba a estar en un top muy, muy alto. Tuve dudas, pero ¿está o no está? Está. ¿Cómo no iba a estar? Tengo que decir que ese guante me lo tiró Robert, me dijo, vete por aquí porque tiene que estar. Yo tenía ciertas dudas, pero las altas intensidades no mienten, Robert, y me parece un espectáculo ver a Víctor Muñoz en segunda posición del pico de velocidad más alto de toda la liga, detrás de Ratiu, que hemos hablado de él 1001 veces, y es que es otra liga también. Sí, de hecho os dejamos aquí porque justo la semana anterior analizamos al Rayo de Íñigo, donde está Ratiu jugando ahora mismo a nivel altísimo, pero Víctor Muñoz, top 2, con la punta de velocidad más alta. Esto es una amenaza clarísima que ha ganado Osasuna con Víctor, y además es que tienes otro dato que demuestra que no solo es capaz de alcanzar ese pico, sino que es capaz de mantenerse en esas altas velocidades, que esto es casi todavía más importante. Para mí es incluso más, es esa seña de que ese pico de velocidad no ha sido casualidad. Eso es. Porque si analizamos la distancia acumulada a más de 28 kilómetros por hora, que esto es una locura, esto es síntoma de juventud, pero también está viendo que se puede hacer con buen posicionamiento, es el top 1 de la competición. Esto es tremendo porque al final, fíjate con qué nombres está rodeado, al final jugadores de pura intensidad, y demuestra pues que al final, como digo, tiene esa capacidad para amenazar constantemente al espacio, dar constantemente esas velocidades altas. Totalmente. Que no es simplemente, oye, un sprint lo alcanzo, sino me mantengo en muchas ocasiones. Esto para un club como Atlético Osasuna es brutal. Es una alta intensidad, es una máxima intensidad. Hablamos de 28 kilómetros por hora, que yo en mi cabeza siempre hago el mismo ejercicio. Yo me imagino en el coche a esa velocidad y digo, ostras, que me está siguiendo así todo el partido. ¡Qué bueno! Me entran hasta agobio, ¿no? Pero obviamente esto sabemos que no hemos dicho que sea ni con balón ni sin balón, ¿no? Esto es un dato que es genérico. Pero claro, yo lo que digo es, ¿y qué hace con balón este chico? ¿Cómo consigue romper? Pues si nos vamos al regate, también exitoso. Esto es un espectáculo, porque en el ranking vemos a Lamine, a Mbappé, a Vini, y en cuarta posición ya se ha colocado Víctor Muñoz. Qué bueno. Al final hablamos del primero de los que está fuera de los dos equipos más destacados de la competición, que suelen copar los puestos altos, y al final es un poco lo que se barruntaba que podía hacer Víctor. Recordemos que ha entrenado en el Real Madrid, grandísimo rendimiento en la cantera, el año pasado llegó a debutar, y la apuesta de Osasuna fue importante porque al final fue un traspaso por el 50% de sus derechos, y está resultando, y vemos que tanto condicionalmente como con esa capacidad técnica del 1 contra 1, es que al final es lo más caro del fútbol. Totalmente. Además, ahora todo viene... Muchas veces se dice que el fútbol se ha convertido en ajedrez, ¿no? Pero te llegan talentos de este tipo que te rompen la partida, totalmente, que lo mantienen, y los años que le quedan, porque es un chaval súper joven, yo creo que es un jugador que nos va a dar mucho recorrido y muchas alegrías. Vamos a ver uno de los vídeos en los que podemos entender con balón cómo acomete Víctor Muñoz esta intensidad.
Aquí le vemos. Ahí lucha primero en la recuperación. Después el espacio lo rompe el mismo en conducción. Vemos aquí una altísima intensidad con una marca muy cercana. Qué espectáculo. Sí, Es evidentemente. que lo tiene todo, es que luego te da el golpeo también. Tiene algo de suerte en la finalización, evidentemente, porque toca en defensa, pero al final me encanta que elijamos esas jugadas porque no somos resultadistas solo de la belleza. Al final, oye, esta jugada quizá no fue lo más bonita del mundo, pero fue efectiva y sobre todo nos demuestra esa capacidad que tiene para sortear jugadores en carril central donde hay tráfico para irse de ellos. Y es una jugada que muestra mucho esta intensidad y estas ganas de no perder el balón, porque primero como recuperan el esférico ya hay una confrontación clarísima de duelo en suelo, pero en esa conducción yo esperaba en todo momento que le quitasen, que que perdiera la posesión. Pero es que consigue ejecutar el tiro, aunque lo toquen en el defensa, consigue ejecutar un tiro que para mí ya empezaba a ser casi inviable, con lo cual quiere decir que también además tiene esa valentía y ese criterio. Y una de las cosas que yo me preguntaba, Robert, es, ok, ya hemos visto con balón, ya hemos visto sin balón, pero estos sprints a alta intensidad, ¿dónde los ejecuta? Porque no vemos que sea un jugador porque este tipo de acciones tienen mucho que ver con la banda. Pero una de las cosas más bonitas que hemos visto con Víctor Muñoz es que la gran mayoría de esas acciones de alta intensidad vienen por el centro, justo antes de llegar a ese último tercio. Ahí viene una serie de conducciones que rompe líneas de libro, que luego va muy acompañada, por supuesto, con esa profundidad que tiene en banda, que es una pasada. Me gusta mucho porque al final creo que también esta clase de jugadores, ya vemos que, digamos, los tiene tanto en el centro como en el carril izquierdo, que es lo habitual, pero como tú dices, si lo hace en el centro, encima estás más cerca de la portería. Totalmente. Al final siempre se habla de que si estás en la banda tienes que irte de 2, si estás en el centro, normalmente a lo mejor tienes que irte de 1. Te acercas a la portería y eres más dañino. Si él consigue replicar ese rendimiento más en el carril central, se vuelve todavía más peligroso. Peligroso, encima está habilitando muchos espacios a sus compañeros por banda. Ahora con Javi Galán, imagínate lo que puede suponer todo eso. Y me volví a hacer la misma pregunta. Ok, Robert, pero ¿y contra el Madrid? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues aquí vemos el mapa. Aquí vemos primero el mapa de calor general de Víctor, que es una sartén. Espectáculo. O sea, es un todocampista. Totalmente. Sabe ocupar los espacios que generan y que van desarrollando cada partido. Y contra el Real Madrid, pues vimos esa supremacía en banda izquierda, con balón, sin balón, que luego encima supo acompañar otro tipo de jugadas de intensidad alta. Es una locura. Sí, totalmente. Al final demuestra su versatilidad. Es verdad que normalmente parte más del carril izquierdo, porque sobre todo ahora ha llegado Aimar ya al equipo, que es un jugador fundamental para Osasuna, y eso le relega a la parte izquierda, pero es verdad que con la dirección de Lichi acabó jugando dentro, por detrás de Raúl García, y es un jugador, como digo, que al final, si explota el carril central, tiene más cerca la portería. Totalmente. Y se vuelve todavía más peligroso. Así que bueno, hemos demostrado con estos datos que la primera temporada de Víctor Muñoz como jugador del primer equipo de Osasuna está alcanzando lo que se esperaba, porque es un gran proyecto, es un talentazo el fútbol español. Fíjate, para mí era un proyecto casi hasta hace 2 partidos. Ahora mismo es una pedazo de realidad, fíjate, no solo porque te da esos picos de alta densidad y te demuestra que los mantiene en el tiempo durante toda la temporada, y lo que le queda y lo que nos queda de disfrutar este pedazo de jugador. Se ha situado ahora mismo Club Atlético Osasuna en un punto clave de la temporada, está 9º y amenazando evidentemente los puestos altos, porque ahora mismo es un equipo que lleva 5 partidos sin perder, Sara, con 3 victorias en los últimos 5 partidos. Ha llegado, como hablamos, al momento clave de la temporada en su mejor versión y va a luchar por todo. Va a luchar por todo, y yo creo que también para los jugadores tener esa tranquilidad de las cosas tan bien hechas en los últimos 5 partidos les puede dar fuerza para más. Volvemos el próximo miércoles con más análisis aquí en la Liga Beyond Stats. Hasta otra.